Hola, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Estamos aquí para invitarlos a un taller que en los últimos tiempos, lamentablemente debo decirlo, es muy necesario, puesto que en lo que ha sucedido en las últimas décadas es que la enseñanza respecto a la materia que se llama tradicionalmente español en primaria o secundaria, incluso en preparatoria, lamentablemente ha dejado algunas lagunas y por lo tanto muchas veces la gente cuando llega al ámbito laboral tiene necesidad de recuperar algunos elementos básicos de ortografía y también de redacción. Entonces la intención de este taller es justo recorrer un poco toda esta circunstancia. No pretendemos hacer todo un taller de gramática porque también la circunstancia profesional no nos permite ser tan extensos en cuanto a esos tiempos y por ello nos limitamos a trabajar algunas cosas que son esenciales. ¿A qué me refiero con que son esenciales? Me refiero a que vamos a revisar algunas de las reglas ortográficas de letras especiales. Ya saben, tenemos luego dificultades con la B, con la V, la S, la C, la Z. En este caso nosotros, por ejemplo, en México y buena parte de Latinoamérica, y prácticamente yo diría que un 85-80% de los hispanoparlantes no hacemos diferenciación fonética entre la S, la C y la Z. Solamente alrededor de 36 millones de españoles sí hacen esa diferenciación y por lo tanto nuestro aprendizaje de estas letras tiene que ver más bien con una situación gráfica, porque si nos confiamos en nuestra diferenciación fonética nunca vamos a saber cuándo va S, cuándo va C y cuándo va Z, ¿no? La G y la J, que luego tienen algunas dificultades también con el uso, por ejemplo, de el sonido fuerte de la G con las sílabas G, G, y cuando va G, G, y cuando va GUI y güe, ¿no? Con la diéresis. Entonces ahí hay que hacer hincapié en estas cosas y también hay algunas confusiones de algunas personas respecto al uso correcto de la G y la J. Hay muchos casos donde la gente nos equivocamos justo por esas confusiones que se tienen ahí. También tendremos que verla. La H, que si bien es cierto es muda, también es cierto que debe de ir, es decir, el hecho de que sea muda no quiere decir que la vamos a omitir, ¿verdad? Y entonces luego nos encontramos que la omiten cuando no deben de omitirla y la colocan cuando no deben de colocarla, ¿no? La X, que en particular en México tenemos la peculiaridad de que somos el único país hispanoparlante que le damos sonidos diferentes a la X. Ya saben, a veces suena como J en el caso del propio nombre del país, México, ¿no? Que viene de una palabra náhuatl que es Mexico. Entonces hay una razón histórica por la cual conservamos la X, pero para los demás luego nos enojamos porque las demás personas de otros países llegan a escribir México con J y en realidad están haciéndolo correctamente porque así suena, como J, ¿no? Nosotros tenemos un sentido histórico con la X, insisto, para darle esa pronunciación, pero somos el único país que lo hace. Entonces hay que ver y hablar de eso. La Y y la doble L. La doble L tiene una regla que es curioso, pero explica la regla que ciertas sílabas, ya, yo, yu, se escriben con doble L, y curiosamente cuando uno ve las excepciones, cuáles se escriben con Y, existen más palabras que se escriben con Y que con la doble L que aplica a la regla, ¿no? Entonces, esas cosas hay que verlas. La doble C y la SC, que además no tiene una regla en específico, sino que la mayor parte de las palabras, o más bien casi todas las palabras que vienen que escriben con SC, vienen son de origen latín y la palabra en latín ya se escribe con SC y cuando la trasladamos al castellano se respetó esa situación y por eso es que se da como tal y por eso nuestro aprendizaje tiene que ser gráfico porque no hay una regla específica en todos los casos, ¿no? Después vamos a ver también ahí reglas de acentuación que lamentablemente nos dan mucha lata porque tenemos ahí algunas dificultades. No se olviden que el castellano es un idioma donde hay muchas palabras con acentuación. Por ejemplo, una misma palabra puede tener tres acentos colocados diferentes, ¿no? Me refiero a un acento en cada ocasión o tres acentos a la vez. La palabra término, por ejemplo. Término, con acento en la E, es una palabra esdrújula y significa un concepto, ¿cierto? Termino es la conjugación del verbo terminar en presente. Yo termino, es decir, primera persona del singular en presente. Y terminó es segunda persona del singular en pasado, ¿no? Tercera persona del singular en pasado, él o ella terminó. Y el acento en el primer caso, término, es una palabra esdrújula, lleva el acento en la E. Luego termino, el acento lo llevaría en la sílaba mi, que es una palabra grave terminada en vocal, por lo cual no lleva acento escrito o tilde.
y el terminó es una palabra aguda que termina en vocal y por lo tanto sí lleva tilde, ¿no? Entonces son tres casos diferentes de acentuación y en castellano tenemos un montón de palabras o muchas palabras con esas características y hay que ver esas y otras peculiaridades de las reglas de acentuación porque hay que recordarlas, ¿no? Y finalmente hablaremos de signos de uso de signos de puntuación. Es claro que tenemos que hacer hincapié en la coma y el punto y coma, que son los signos de puntuación más usuales y también más útiles en muchos sentidos. Pero también hay que ver los demás, hay que ver por qué, por ejemplo, ahora es muy común que la gente pone 3 o 4 signos de admiración para terminar una frase, pero no pone el signo de entrada. En castellano tenemos que poner tanto la entrada del signo de admiración como el cierre del signo de admiración. Y no hay que poner ni 2 ni 3, 1. Entonces luego ponen 3 de salida, pero no ponen ninguno de entrada. De nada me sirve, porque en castellano, insisto, hay que poner los dos, el de entrada y de salida. Lo mismo pasa con el de signos de interrogación. Entonces, cosas como estas y otras iremos viendo en este taller y nos interesa mucho darles incluso algunos elementos y algunos tips. Si no tienen inconveniente, sigan con nosotros y vamos a dar algunos tips más adelante por separado en pequeños clips para que vayan viendo algunas de las cosas que se prestan a confusión en nuestra lengua y que lamentablemente son confusiones de lo más comunes. Los esperamos.